por favor, en Hebreos capítulo 11. Amén. Hebreos, amados, capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 al 3. Y luego vamos a leer el verso 23. Hebreos 11 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, hermanos. Padre, gracias por tu palabra nuevamente. En tus manos estamos. Amén. Vamos a hablar en esta hora acerca de la fe. A su nombre. Acerca de la fe. La fe, que es un elemento, hermanos, muy importante en el cristianismo. A su nombre. Amén. Amados hermanos, vemos al escritor de esta carta haciendo un énfasis muy grande en la fe, tanto así que dedica este capítulo entero, que tiene 40 versículos. Todos esos versículos los dedica al tema de la fe. Eso debe decirnos a nosotros que el tema de la fe, hermano, el elemento de la fe, es algo muy importante. Hermanos amados, vemos que este hombre en este capítulo nos da una exhortación, porque el capítulo 11 acerca de la fe es una exhortación para la iglesia. Una exhortación para la iglesia. Una exhortación para permanecer en la fe. Ya que si usted lee los contextos del escritor a los hebreos, encontraremos, hermanos, en el capítulo 10, que él viene hablando de tener la confianza en Dios, que viene hablando de no retroceder, viene hablando de no apartarse de la fe. Parece ser que los hermanos a los que escribe la carta en aquel tiempo, hermanos, a causa de tanto trabajo, tanta persecución, tantas dificultades, aquellos siervos como que estaban tentados a no permanecer en la fe, a echar para atrás, a retroceder. Entonces este hombre se toma la molestia por el Espíritu Santo de hablar acerca de la fe. Hemos leído el verso 1 del capítulo 11 hasta el verso 3,
y luego el verso 23. Pero yo podría decirles, y me gustaría, como primera medida, hermanos, darle una definición de lo que es fe. Nosotros podríamos tomar el verso 1 para dar una definición de fe. Pero el verso 1 no es una definición de fe como tal. Es algo más que eso y lo vamos a ver más adelante. Nosotros podemos definir la fe como la creencia en algo o en alguien sin necesidad que haya sido confirmado, número 1, por la experiencia. Número 2, por la razón. Y número 3, bendito el nombre del Señor, sin que haya sido demostrado por la ciencia. Fe es que yo creo en Dios. Y yo creo en Dios no porque me haya sido confirmado por la experiencia o por la razón o porque me haya sido demostrado por la ciencia usando el método científico. No, hermano. Fe es que yo creo que Dios es real, que Dios existe, que Dios ha existido y que Dios siempre va a existir por los siglos de los siglos. Alabado es el nombre del Señor. Eso es fe. Es importante saber lo que es la fe, ya que la fe es un elemento fundamental en el cristianismo, amados hermanos. Yo creo que Dios es real. A su nombre. Que Él existe. A su nombre, hermano. Así yo no lo sienta, alabado es el nombre del Señor. Así yo no lo sienta, pero la Biblia dice que Dios existe. Y si yo tengo fe, así no lo sienta ahora mismo, así no lo haya sentido en medio del culto, Él está en medio de nosotros, alabado es el nombre del Señor. Él está con usted y Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso se llama fe. No tengo necesidad de la experiencia para yo creer que mi Dios es real. Yo sé que la razón es importante, pero en cuestiones de creer no es por la razón. A su nombre, hermano. Y no es porque yo no creo en Dios porque tenga que demostrármelo la ciencia. La ciencia nunca va a aceptar que Dios existe. A su nombre, hermano. El hombre de Dios que tiene fe cree que Dios está con él donde quiera que él va. Si va en la calle, ahí Dios va con él. Si está en la casa, ahí Dios está con él. Sienta a Dios o no lo sienta. Hay momentos que uno siente a Dios, pero hay momentos que no, hermano. Y hay momentos de nuestra vida que son cotidianos. A su nombre. Hubo un momento en que Dios le habló a Abraham. Y hubo un momento en que pasaron más de 10 años para volverle a hablar. Pero dejó a Abraham por eso de creer que Dios existía. A su nombre, hermano. La Biblia dice que creyó Abraham a Dios y fue llamado amigo de Dios. Hay momentos que son cotidianos y hay momentos que uno siente a Dios. Pero a veces la gente le cae un desánimo y le cae un desespero y piensa: Dios se apartó de mí, vine al culto y no sentí a Dios, estaba en mi casa y no he sentido a Dios. No, Dios no se ha ido, Dios está ahí conmigo, Dios está conmigo, lo sienta yo o no lo sienta, Él está conmigo, alabado es su nombre, y Él está contigo.
Pero quien tiene fe en Dios no depende de una experiencia para creer en Dios. No depende de la razón para creer que Dios está ahí o existe. Ni depende de la demostración. Es decir, que tengo que ver a Dios para yo creer y tener fe en Él. A su nombre, hermano. A su nombre. El Señor Jesús dijo, una mujer le dijo, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y Él dijo, más bienaventurado es los que creen sin haber visto. Alabado el nombre del Señor. Uno es bienaventurado cuando cree que Dios es real, aunque uno no lo haya visto. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar, en esta hora? ¿Cuántos sienten que Dios está con ellos en esta hora? Dios está con usted y está conmigo. Alabado el nombre del Señor. Él está en medio nuestro en esta hora. Alabado el nombre del Señor. A su nombre, hermano. ¿Qué hubiera sido de nosotros si fuéramos Abraham? Tantos años sin Dios hablar y manifestarse. ¿Tú te imaginas eso? Pero ahí permaneció fiel. Él no necesitaba una demostración, ver a Dios, experimentarlo para saber que Dios existía y que Él creía en Él. Él se mantuvo creyendo a Dios. A su nombre, hermano. Hay que creer y hay que tener una fe sólida. Porque cuando uno, hermano, esto es increíble, cuando uno deja de tener fe en Dios, o cuando uno solamente se basa para decir que Dios es real y existe y yo creerle por la experiencia o la razón o la demostración, uno puede caerse de la fe. Pero cuando uno cree que Dios existe y no necesita uno la experiencia, no depende uno de la experiencia, si eso se da bien y si no también, ni de la razón ni la demostración, hermano. Aunque el mundo alrededor de uno se esté cayendo a pedazos, uno está confiado como un león. Uno sabe que Jehová está al lado de uno. Uno sabe que Él está con uno. Alabado es el nombre del Señor. Es bonito, eso es lo que se llama fe. Amén. Es esa confianza en Dios, a pesar de lo que sea. Uno dice, pero yo estoy pidiendo la fe en Dios. Oh, hermanos, es importante tener nosotros una solidez. Es importante permanecer en la fe, confiar en ese Dios. Oh, hermano, las promesas lo dicen. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. La Biblia lo dice, la Biblia lo dice y yo lo creo. Yo voy a creer en mi Dios que es poderoso. Voy a creer en mi Dios que lo que no hizo ayer o no ha hecho hoy, lo puede hacer mañana. Alabado el nombre del Señor. O lo puede hacer en el tiempo de Él. Pero Él no me ha abandonado. Él está allí contigo. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito su nombre. Oh, hermanos míos, no caiga de la fe, permanezca en la fe, permanezca en la fe. Oh, pero mire, le voy a decir algo que es lo siguiente que quiero decir. Qué importante es la fe. Lo primero que he dicho es cómo definimos fe. Ahora quiero decir la importancia, o quiero agregar lo importante que es la fe. A su nombre, hermano. La Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe. A su nombre, hermano. Somos lavados por la sangre de Cristo por la fe. La Biblia dice, por gracia soy salvo, y esto no de vosotros,
Tan importante es la fe que usted es salvo y yo soy salvo por medio de la fe. ¿Por qué estás decaído? A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué esa aflicción? ¿Por qué esa tristeza? Importante es la fe. La fe hace parte de los medios de gracia. Si Dios dio la gracia y ha establecido la fe como un medio para alcanzar esa gracia. A su nombre, mis amados hermanos. A su nombre. La Biblia dice, tan importante es la fe, que la Biblia dice en 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Y dice, el mayor de todos ellos es el amor. Pero en el texto primero aparece que, hermano, primero aparece la fe. El mayor es el amor, pero primero es la fe. Porque por la fe yo he llegado a los pies de Jesucristo de Nazaret, cuando me he predicado la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué decaímos nosotros? ¿Por qué queremos renunciar de la fe? Hay gente llena de dudas. Hay gente que se cree que está fracasado, que se cree que no va a poder seguir adelante. Y el diablo le habla al oído y dice: si estás fracasado, no vas a poder seguir en este camino, te vas a echar para atrás, te estás debilitando, no vas a poder. Pero la Biblia no dice eso, hermano. Usted tenga plena confianza que el que lo sostiene no es el hombre, lo sostiene el Cristo de la gloria. Alabado es el nombre del Señor. Él sostiene mi alma. Alabado es el nombre del Señor. Judas lo dice en el verso 25. Poderoso es Dios, que no nos dejará caer. El apóstol lo dice. Él sostiene nuestra vida. Qué importante es la fe. Ahora permanecen estos tres: la fe y la esperanza. A su nombre, hermano. Pero aún la esperanza es consecuente de la fe. A su nombre. Si yo no hubiera tenido fe, no tuviera una esperanza. La esperanza pende también de la fe. A su nombre, hermanos amados. ¿Cuántos entienden la palabra? ¿Cuántos lo entienden? La fe me sirve hoy para el presente, pero la fe también me va a servir a mí en el tiempo del futuro. Me sirve ahora y me va a servir a mí allá en la eternidad. Alabado es el nombre del Señor. Qué importante es tener fe en Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué te vas a caer así? ¿Cuál es la duda? Gloria a Dios. Porque las cosas no te están saliendo. Cambia esa mentalidad. Las cosas te van a salir, pero te tienes que parar en fe. No puedes menguar ni decaer de la fe. A su nombre, hermano. Qué importante, mis amados hermanos, es la fe. Cuando a ti te predicaron el evangelio, la palabra, esa palabra produce en ti fe. Y por esa fe, ¿qué éramos nosotros, hermanos? Algunos éramos borrachos, otros eran asesinos, otros eran prostitutas, homosexuales, etcétera. Pero por la fe, hoy eres una nueva criatura. Alabado es el nombre del Señor. Hubo una transformación de Dios. Si va a alabar a Dios, alábelo, y si no, no lo alabe nada. Oh, hermano, la fe es tan importante.
Yo luchaba con Dios para ver qué predicaba. Pero al final Dios me dijo que predicara de la fe. La fe a veces le mengua tanto a uno, hermano. Uno quiere desistir de la fe que uno todo lo ve imposible. Todo. Dice, es imposible que me llamen de un trabajo. Es imposible que mi economía mejore. A su nombre. Es imposible que Dios me use. Veo grande que Dios me sane. A su nombre. ¿Cuántos alaban, hermano? Veo imposible que Dios cambie al hijo mío. Veo imposible que Dios transforme a mi esposo. Pues eso lo estás viendo tú. Pero si te levantas en fe, Dios hace cosas grandes. Porque grande es Jehová para transformar lo vil y lo menospreciado. A su nombre. Yo he tenido un momento de crisis en la fe. Pero yo me levanto, hermano. Digo, no, Señor, yo te voy a creer. Y cambio esa mentalidad y me meto con Dios. A su nombre. A su nombre. Y luego empiezo a ver la mano de Dios a moverse por un lado, por otro lado. Porque es que la fe es tan grande, hermano, que la fe no trata con lo posible. Lo grande de la fe es que ella trata con lo que es imposible. Si tratara con lo posible, ya no fuera fe, hijo mío. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? La fe trata con lo que uno ve imposible y lo que el hombre no puede hacer, lo hace la fe. La fe mueve la mano de Jehová. La fe mueve montañas. Alabado es el nombre del Señor. Si tú cambias, si permaneces en la fe, Dios hará cosas grandes contigo. Dios hará lo imposible, porque ese es el asunto de la fe. No trata con lo posible, con lo que uno ve imposible. Uno dice, pero esa esposa mía que es gruñona, aburrida, regañora, y la gente pierde hasta la esperanza y dice, no, eso no se va a convertir nunca. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Si esa es la fe que tú tienes, imagínate tú. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Pero si tú pones la fe en Dios y le crees a Dios, que aunque hoy sea gruñona, mañana Dios la puede convertir en una mujer mansa, la puede llamar, la puede transformar, la puede tocar. Hay que creer en la promesa de Dios. Porque cuando uno quiere decaer la fe, todo eso se le pone a uno la mente así, hermano. Y uno dice, no, las cosas no salen. Y hasta un caso perdido. A su nombre. Gloria. Pero qué importante es la fe. La fe tiene un fundamento, hermano. El fundamento de la fe se llama Cristo. Tiene alguien en que uno debe confiar. Ese fundamento de la fe es la persona de Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si Dios me da este mensaje, porque hay gente decaída que necesitaba que Dios le hablara hoy. Y yo no he venido a hablar esto hoy, sino que también lo he vivido en la semana. Pero antes de terminar la semana, salí en victoria de parte de Jehová. Alabado es el nombre del Señor. He experimentado la victoria. Alabado es Dios para siempre. Hermanos, la fe es tan importante, por ella somos justificados. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo tuve fe en Cristo, cuando acepté confiar en Él, yo que era un vil, un pecador perdido, fui entonces justificado delante de Dios. Dios me declaró justo, lavado de mis pecados. Y al declararme justo, hermano, me declaró justo. Y al hacer eso, que todo esto es un paquete de la fe, me adoptó como un hijo suyo. Todo eso lo ha hecho la fe. Yo no era hijo de Dios, pero por la fe fui justificado y pasé a ser adoptado
como hijo de Dios. Y si ahora soy hijo de Dios, soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. De todas las promesas. Oh, amados hermanos, qué interesante es la fe. La fe te mantiene en pie. Y si pierdes la fe puedes caer. A su nombre. Nunca se debe perder la fe en Dios. Jamás. Jamás. A su nombre, hermano. Dios es alguien digno de confiar. Él no falla. Él no miente. Y Él no comete errores. Usted y yo nos equivocamos. Usted y yo podemos mentir. Usted y yo podemos fallar. Pero Jehová jamás ha fallado, ni nunca nos va a fallar. Alabado el nombre del Señor. El que en Él creyere no será avergonzado, dice la palabra. ¿En quién tú has creído? ¿En quién he creído yo? Dios en cuestiones de segundos cambia cualquier situación. En segundos la cambia. Pero hay que tener fe en Él. Hay que creerle a Él. A su nombre, hermanos amados. Y la Biblia es tan importante la fe que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú ya no tienes fe en Dios, mi hijo, no le vas a agradar. Y lo contrario de agradar es desagradarle. Si yo no tengo fe, voy a terminar desagradando a Dios. Qué importante es tener la fe en Dios. A veces nos dejamos llenar la cabeza de cucaracha del diablo. Dios lo reprende en esta hora. No, hermanos míos. El diablo puede decir lo que le dé la gana de decir. A su nombre, hermano. Pero la fe está sostenida en las promesas. Y no en promesas de hombre. Está sostenida en las promesas que están donde, hermano. En la palabra de Jehová. En lo que dice la Biblia. Ahí agárrese de la promesa. Tenga fe en la promesa. Alabado es Dios. Gloria al Señor. Bendito es su nombre para siempre. Alabado es Dios. ¿Cuántos lo alaban, hermano? ¿Cuántos entienden la palabra de Jehová en esta hora? ¿Cuántos entienden la palabra de Dios en esta hora? ¿Cuántos Dios le habla? Usted tiene que salir de aquí diferente, con la mente renovada. A su nombre. Oh, qué bonito es la fe. Pero a mí me impresiona el verso 1 y la tercera cosa que yo quisiera decir del capítulo 11 de Hebreos, por supuesto. Es la tercera cosa que yo quisiera decir. El verso 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A su nombre. Yo quiero decir algo. Este verso 1 nos habla del atributo de la fe, o al menos de un atributo de la fe. Pues si pudiera ser la tercera cosa que quiero decirle en esta hora. El atributo de la fe. Por eso no lo tomé como una definición de fe, porque más que una definición de fe, el texto 1 nos muestra un atributo de la fe. A su nombre. Ese atributo de la fe es el poder de la fe. Y el poder de la fe, ¿en quién, hermano? En un objeto, en alguien, en Dios Todopoderoso. A su nombre, hermano. La fe tiene poder. La fe tiene poder. A su nombre. La fe hace que la fe trae el futuro, lo trae como el presente.
y haces que tú lo invisible lo veas visible. Es el atributo de la fe. Hace que lo invisible se vea visible. Es decir, la fe es poderosa. Alabado el nombre del Señor. La fe tiene poder. Hoy vemos cristianos derrotados. Hoy vemos a veces gente que no tiene esperanza. Vemos el asesino pensando que no puede salir y no puede cambiar ni dejar de ser un asesino. O la prostituta pensando que no puede dejar de ser prostituta. O el drogadicto pensando que no puede dejar de ser drogadicto. Pero si la prostituta o el drogadicto, cuando oiga la palabra, pone la fe en el Cristo de la gloria, Dios lo saca de ahí. Dios lo cambia. Dios lo transforma. Alabado es Dios. No nos dejemos trabajar la mente. Tengamos claridad de lo que es la fe. Entendamos qué es la fe. Y vamos a permanecer en la fe, amados hermanos. A su nombre, hermano. A su nombre. Hermano amado mío. Y yo quiero mirar. Y fíjate de algo que es la cuarta cosa que quiero decir en esta hora, en este sermón. El versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos. Esta es la cuarta cosa que quiero decir. Porque por ella, ¿por ella quién, hermano? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, hermano, ¿cuáles antiguos? ¿Cuáles antiguos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe? Los del Antiguo Testamento. Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Es decir, hermanos míos, que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron aprobados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Amén. Gloria a Dios. Fueron aprobados por Dios. Dios cogió, págame así el lenguaje que voy a utilizar, y hizo un chulo. Apruebo a Abraham. Y lo apruebo por la fe de él. Apruebo a Moisés. Y sacó el chulito. Ya. Lo apruebo por la fe. Apruebo a Abel. Y hizo un chulito. Lo apruebo por la fe. Pero me falta Enoc. Sí, tuvo fe. Caminó 360 años conmigo. ¿Y cómo se sostuvo Enoc? Por la fe. Apruebo, ha pasado el examen. Enoc viene conmigo a mi presencia. También lo apruebo. Y lo apruebo por la fe. Y el que quiera ser aprobado por Dios debe tener fe en Dios. Alabado el nombre del Señor. Mantenerse creyéndole a Dios. Porque tienes deuda. No. Dios tiene poder para sacarte de la deuda. A su nombre. Porque tienes deuda, Dios tiene poder para sacarte de la deuda. Pero tienes que creerle. A su nombre. Tienes que creerle a Dios mío. A su nombre. Los antiguos fueron aprobados por medio de la fe. Me gusta cómo lo hace el escritor de los Hebreos. Ahora nos da, y es la cuarta cosa. ¿Cuántas he dicho ya? 3, ¿cierto? 4. Voy a decir una quinta cosa más. No pienso extenderme mucho. Tenemos la cena del Señor. Pero la quinta cosa que yo quisiera decir es que el escritor de Hebreo nos da un argumento para
que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Él nos da un argumento, y es la quinta cosa que yo quiero decir. El argumento que Él nos da, hermano, aparece en el versículo 3. Vamos a leer la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este hombre es un hombre que utilizó el Espíritu Santo, ya que el Evangelio se prueba y se sostiene con un argumento. Nadie puede sostener el Evangelio con la cabeza vacía o argumentar con la cabeza de uno vacía. Él nos da un argumento poderoso, hermano, para que nosotros permanezcamos fieles en la fe. A su nombre. Bendito es el nombre del Señor. El argumento que Él nos da tiene una doble proyección. Hermanos míos, Él está dando un argumento poderoso. Y su argumento es el siguiente. Fíjate que su argumento está relacionado con la fe. Porque Él va buscando que sus lectores permanezcan, no deserten de la fe. Fíjate algo. Él dice: ten fe en Dios. Permanezcan en Dios. Porque lo visible fue hecho de lo invisible. Amén. Por la palabra de Dios. Él dice: le voy a dar un argumento para que permanezcan en la fe. Oh, hermanos míos, Él dice: permanece en la fe. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Él dice: el argumento que les doy es que lo visible fue hecho de lo invisible. Está diciendo: ustedes tienen un argumento para creer, para no desmayar, para tener fe en Dios. ¿Cuál es el argumento? Él está diciendo: lo invisible, lo que no se veía, que es Dios, hizo lo que hoy se ve, que es el mundo entero. Primero fue lo que no se veía y después lo que se ve. Alabado es el nombre del Señor. Está diciendo: no había nada, no existía nada. Y lo que no se veía hizo lo que hoy se ve. ¿Sabe por qué lo dijo, hermano? Porque nosotros dependemos de lo que se ve. Pero la fe no depende de lo que se ve. La fe depende de lo que usted no ve. Por eso se llama fe. A su nombre. Y está dando un argumento, hermano. Está diciendo: permanezcan en la fe. Primero no fue lo visible, primero fue lo invisible. Lo invisible creó lo que hoy se ve. Es un buen argumento del escritor de los Hebreos. A su nombre, hermano. Porque nosotros creemos en el mundo porque lo vemos. A su nombre, hermano. Pero no había mundo. Es más, lo visible creó, lo invisible creó lo visible. Ni siquiera tú ni yo existíamos, ni existiéramos. A su nombre, hermano. Lo invisible creó
por la palabra que no se ve, la palabra de Dios. Dios dijo, se ha hecho el mundo y el mundo fue hecho. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Dios es poderoso. Nos da un argumento. Nosotros siempre estamos creyendo en lo que nosotros vemos. Lo que vemos es lo que creemos. Y por eso a veces los hombres nos fallan. Y por eso te van a seguir, porque tú has puesto la mirada en los hombres. Pon la mirada en Dios. Él no se ve, pero es real. El invisible creó todo lo que hoy es visible. El Dios de poder. El Dios de la gloria. Ahora, yo le quiero decir que el escritor de los Hebreos da otro argumento. Y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. Mira el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El escritor de Hebreos da por sentado que usted y yo tenemos fe. Sí. Y nos da otro argumento de que agarrarnos. Él está seguro que usted y yo hemos aceptado por la fe que Dios creó el mundo. O usted no ha aceptado por la fe que Dios creó el mundo. Claro que sí. A usted le preguntan, ¿quién creó el mundo? Y usted dice, Dios lo creó. Se necesita fe para creer eso. Los científicos no creen eso. A su nombre, hermano. Los hombres de ciencia no aceptan eso. Para aceptar eso hay que tener fe en Dios. Hay que aceptarle que Él es el creador. Y si yo acepto que Él es el que creó el mundo, estoy aceptando que Él existe y que Él es real, aunque yo no lo esté viendo en esta hora. ¿Qué cosa vemos en la Biblia, hermano? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Sabe? Y voy a entrar en el último punto. Dije que no iba a alargar mucho. Porque del versículo 4 en adelante se está dando testimonio. Sí. De ahí para adelante se está dando un testimonio de Abel. Se está dando un testimonio ¿de quién, hermano? De Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Jacob. ¿Sí o no? De David, de Daniel, de Isaías, de Barak, de todos los jueces, de Sansón. Y todo de ahí para adelante es un testimonio. La sexta cosa que quisiera decir para finalizar este sermón es que veo en Hebreos a Jehová dando testimonio. Qué bonito es que Dios testifique también. Nosotros testificamos de Dios. ¿Sí o no, hermano? Usted lo sabe a Dios y viene y dice, voy a dar un testimonio, hermano, para la gloria de Dios. Dios es grande y dice usted su repertorio. Me sanó de un cáncer. Pero aquí en Hebreo es lo contrario. Dios es el que está dando testimonio. ¿Usted me entiende eso, hermano? Dios está dando testimonio de estos hombres. ¿Qué le parece Dios testificando de un hombre? Pero Dios da testimonio en base a algo que tenían estos hombres, hermano. La fe en Él. Ahora, nota algo que me impresiona a mí. Quizás no es nada nuevo lo que yo vaya a decir, porque no estoy predicando para impresionar a nadie. Porque el verso 4 del capítulo 11 dice: por la fe Abel
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjate algo. Pero Dios no da testimonio ni de Adán, ni lo da de Eva. No los veo en los héroes de la fe. Dios no testifica ni de Adán ni de Eva. ¿Por qué? Porque no le creyeron a él. ¿Por qué empieza con Abel? ¿Dónde queda Adán y Eva? Fueron excluidos. Dios no da el testimonio por ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos dudaron de Dios. Porque Dios les había dicho cuando los puso en el huerto del Edén: y he puesto en medio de este huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, vas a morir. A su nombre. La serpiente llegó y le dijo a Eva: no morirás. Y Eva creyó más a la voz del diablo que a la voz de Dios. A su nombre, hermano. Por eso Jehová no da testimonio ni de Adán ni de Eva. Lo siguiente quiero decir: hay que creer en la voz de Jehová y en la promesa de Dios, y no en la voz del diablo. Hay que creer lo que dice Jehová, que eso es verdad. Cuidado con la duda que destruye. A su nombre. Los excluyó, no dio Dios el testimonio de ellos. No lo dio de ellos. Y entiendo que Dios dio testimonio de Abel. Y entiendo que Abel alcanzó justificación ante Dios por un elemento: la fe. Hay que ver si Caín tenía fe, que dudo que la haya tenido. Si no hay fe, nos perderemos. Si decaemos de la fe, nos volveremos asesinos como Caín. Nos volveremos malos. Haremos lo que nunca hemos hecho. El postrer estado vendrá a ser peor que el primero. Puedes caer en la droga, puedes caer en cosas que nunca has caído. Y de todos estos ejemplos de los que Dios da testimonio, termino tomando uno más, el del versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dios sigue dando testimonio. Pero ¿de quién Dios da el testimonio ahora aquí, hermano? No de Moisés. Está dando el testimonio de los padres de Moisés. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. El testimonio no es de Moisés allí, de los padres de Moisés, que tuvieron fe cuando él nació, que tuvieron fe y creyeron en Dios y no tuvieron miedo al decreto del rey, que estaba asesinando a todos los niños varones. ¡Qué testimonio, hermano! ¿Y qué se sabe de esta pareja? Muy poco. Solo que eran de la tribu de Leví. Su madre se llamaba Jacobet, algo así. Éxodo 2:2. Israel estaba en opresión. Más de 400 años habían de esclavitud. Esa pareja estaba bajo la esclavitud. Está bajo la opresión, bajo la aflicción. Y hay un faraón, hermano, que tiene el demonio dentro. Yo lo reprendo. Porque ese no es otra cosa sino el diablo. Porque él es el que vino para hurtar, para matar y destruir. Como en los días cuando se le metió también a Herodes y quería asesinar al niño Jesús. Pero el Señor da testimonio de esta pareja, que en medio de esa aflicción eran esclavos.
pero tenían todavía fe en Dios. Amén. Y a nosotros no nos puede pasar cualquier cosita. Un raboñito, un ratico de hambre, porque enseguida dejamos de creer en Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ellos han oído una promesa y han creído con fe en esa promesa. La promesa que Dios le había hecho a quién, hermano, a su padre Abraham. Y por esa promesa vencieron al faraón. ¿Cuántos alaban y entienden la palabra? No tuvieron miedo a ese decreto, tuvieron fe, se agarraron del Todopoderoso, entendieron que Jehová tenía más poder que el faraón de Egipto, que todo el imperio de Egipto. Qué bueno que Dios testificara de nosotros. ¿Qué testimonio tendrá Dios de mí? ¿Seré aprobado o no seré aprobado? ¿Cuál es mi testimonio ante Dios? De un hombre de fe. Usted puede decirlo, pero aquí vamos a ver. Aquí es Dios el que está testificando de estos hombres. Dios testificando de un hombre y de una mujer. Hermano, ellos no se detuvieron a ver la situación. La fe no se detiene a ver las circunstancias que están pasando. Si ellos se detienen a ver solamente eso, ¿cuándo hubieran terminado ellos? Ese niño, por la fe, llegó a convertirse en el libertador del pueblo que estaba esclavo. Todo por la fe. No perdamos la fe. Póngase de pie.